Actualmente el obispo de Zárate Campana, que digamos sería Monseñor Pedro María Laxague, simplemente le pidió que no residiera en la diócesis de Zárate Campana, eh, pero ahí hay un punto, no lo suspendió ni tampoco lo sancionó de ninguna manera. Digamos que como que la imagen del padre Javier ahí en la diócesis de Zárate Campana como que molestaría un poquito. Sí, Antes de entrar en la historia de lo que realmente pasó, yo quiero decir con todo respeto a Monseñor Pedro María Laxague, o sea, con todo respeto porque es un sucesor de los claro, apóstoles, se lo merece. pero realmente si esto fue por pedido de la izquierda, yo estaría muy decepcionado. Porque, por ejemplo, ¿por qué no se le pide a la izquierda que remueva la ley del aborto que ellos aprobaron? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la Claro. izquierda se va a quejar y gracias a la queja de la izquierda se va a remover un sacerdote de la diócesis de Zárate Campana? Me parece una locura, o sea, si al padre Javier lo hubiesen removido simplemente porque al obispo no le gustaba su presencia allí, por motivos de interna eclesiástica es una cosa, pero no Claro, podemos guiarnos por lo que la izquierda diga o lo que la izquierda haga, porque la izquierda es responsable de muchos crímenes, entre ellos muchos crímenes de los que igual vamos a hablar ahora, justamente, ¿no? Vamos un poco a lo que me preguntaste, ¿no? A mí me parece que mucha gente no entiende el contexto histórico de lo que sucedió en Argentina, porque siempre lo que los medios dicen es, los militares reprimieron, los militares secuestraron bebés, torturaron, hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron desaparecer gente. Hay cosas que son verdades de todo esto que acabo de mencionar, pero también hay una realidad que se olvida, y es que en Argentina hubo el peor terrorismo de Latinoamérica. O sea, la guerrilla en Argentina fue peor que inclusive hasta en Cuba mismo, de la wow. magnitud que realmente tuvo la guerrilla. Llegaron a tener hasta 100.000 hombres armados entre los montoneros y entre el ERP. Y es mentira que la guerrilla surgió en un gobierno militar, en una dictadura militar. La guerrilla surgió en 1964 durante el gobierno de Arturo Illia, un gobierno democrático. Y todavía tenemos que remontarnos más atrás. Cuba, la famosa Cuba, logró instaurar la dictadura comunista en 1958, más o menos, ¿no? Creo que Castro se declaró comunista recién en el 62. Pero resulta que fue Cuba la que después entrenó a todas las guerrillas de toda Latinoamérica, porque no solamente hubo guerrilla en Argentina, No, en hubo Venezuela también también. guerrilla, sí, Venezuela, también Colombia, la FARC, también Sí, en Chile, también en Perú, con el famoso Sendero Luminoso, en fin, hubo guerrilla en toda Latinoamérica. Y esa fue Cuba, Fidel Castro, el gobierno castrista, y junto con Rusia también, ¿no? Que claro. con el objetivo de instaurar regímenes comunistas, mataron muchísima gente en toda Latinoamérica, porque entrenaron soldados profesionales justamente para convertir a Latinoamérica en una gran Cuba. Ese fue el objetivo, ¿no? Entonces, los guerrilleros del ERP, los guerrilleros de Montoneros, el ERP estaba manejado por Mario Santucho, que murió, el jefe del ERP, y después Montoneros estaba manejado por Mario Firmenich, que realmente Mario Firmenich salió de la Acción Católica, es decir, no salió de las entrañas del comunismo, salió de las entrañas de la Acción Católica y fue Wow. guiado por sacerdotes de la Teología de la Liberación. Ahí los padres de la Teología de la Liberación tendrían que reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Porque le lavaron la cabeza con el comunismo a este hombre y este hombre terminó siendo el jefe de la guerrilla más feroz que hubo en Argentina. Y ponían bombas, secuestraban gente, secuestraban empresarios, por ejemplo, y cobraban enormes sumas de dinero, ¿no? Y realmente no estaba seguro nadie. Lo que sucedía es que había atentados a las comisarías, había atentados a las bases militares,
mataban inclusive hasta niños. Por ejemplo, acá hay nombre de niños en este papel que tengo acá al lado, muertos, ¿no? Por ejemplo, al capitán Viola, capitán argentino, del ejército argentino, lo mataron a él, le mataron una hija chiquita y otra de las hijas quedó prácticamente paralítica, ¿no? Con una bomba. Dios santo. Cosas por el estilo. Mataron, por ejemplo, al sindicalista José Rucci. Mataron también, por ejemplo, a Monroy, un famoso político que los montoneros decían, hoy, 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 acá están los montoneros que mataron a Monroy, así, ¿no? O Lo decían de manera pública sea, a se todo el mundo. afanaban de eso. Exactamente. Tenían revistas como La Estrella Roja, que justamente publicaban todos los homicidios y publicaban todos los crímenes que cometían, ¿no? Entonces yo a veces cuando me pongo a pensar en el obispo Pedro María Laxague, que no lo juzgo, será capaz que un gran pastor de su diócesis, pero se olvidan de lo que esta gente hizo en el pasado, porque realmente es la izquierda, la misma izquierda que en su momento asesinó más de 50.000 personas con los atentados, es la misma izquierda la que ahora se está quejando por la presencia del padre Olivera Rabasi en esa diócesis. Los podemos escuchar, los podemos tomar en serio realmente, ¿no? Ese es un punto. Ahora bien, vamos a una cuestión que me parece importante. En 1976, el golpe militar, la gente lo pedía a gritos. Esa es la realidad, ¿no? Hoy en día se hacen todos los periodistas, se hacen los tontos, pero el golpe militar fue pedido a gritos por la gente, porque el caos era tal, había asesinatos aquí, bombas acá, terrorismo aquí, salías Así a la como calle, quizás los venezolanos hoy pedimos que exista algo, que vengan los militares y saquen a Maduro o algo así. sí, querían que justamente se combata la guerrilla y la gente lo pedía a gritos, porque la guerrilla no solamente estaba matando militares, estaban matando civiles, estaban matando niños, estaban haciendo todo tipo de estragos. El gobierno militar hizo bien en justamente hacer el golpe. ¿Por qué razón? Porque eso lo pidió el pueblo, ante todo. Pero por otra parte, Isabel de Perón, la famosa Isabelita, no era Sí. capaz ni de gobernarse a sí misma. O sea, del poco tiempo que estuvo en el gobierno, más de la mitad del tiempo estaba enferma, por ejemplo, ¿no? Y estaba el famoso ministro López Rega, que era él el que manejaba las cosas. Y para que te des una idea, antes de Isabel de Perón, cuando fue el gobierno de Cámpora fue el gobierno más pro guerrilla, porque lo que hicieron fue indultar a muchos guerrilleros que estaban presos, que esos guerrilleros cuando salieron de la cárcel hicieron todo tipo de estragos y mataron todo tipo de personal militar, personal civil, todo tipo de personas en general, ¿no? Así que la gente pedía a gritos el golpe militar, ¿no? Entonces, los militares hicieron bien en derrotar a la guerrilla, fue derrotada militarmente, hicieron bien, porque de lo contrario, Argentina sería una nueva Cuba, esa es la realidad, ¿no? Yo le doy gracias a las Fuerzas Armadas que derrotaron a estos delincuentes que querían instaurar un régimen marxista. Yo creo que tú que eres venezolano sabrás lo que es el Claro. marxismo y también los cubanos lo sabrán. Entonces, Y el fue poder necesario, destructivo. exactamente. El marxismo dejó más de 100 millones de muertos, Mm, no nos engañemos, ¿no? Mao Zedong, Stalin, también el presidente y dictador de Rumania, que tiene un nombre raro, que yo no me acuerdo el nombre, bueno, pero sí. entre todos los dictadores comunistas del siglo XX dejaron, algunos dicen 150, otros dicen 100, la realidad más de 100 millones de muertos. Lo querrán negar o no, pero esa es la realidad. El marxismo por algo Pío XI decía que era intrínsecamente perverso y Pío XII decía que era la vergüenza de nuestro tiempo. Es así, ¿no? Ahora, los militares tampoco fueron ángeles, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, porque el error que cometieron fue que hicieron desaparecer gente, es decir, a muchos guerrilleros, porque no eran gente inocente, ¿no? Capaz que habrá habido algún inocente, bueno, realmente no podemos Sí, justificar la muerte tristemente, pues de en inocentes. guerras hay daños Exactamente, colaterales, hay exceso, ¿sí? exactamente. No lo vamos a justificar, pero la mayoría de los que desaparecieron no eran inocentes, eran guerrilleros, eran terroristas, eran gente que ponía bombas. Entonces, lo que estuvo mal
de los militares fue haberlos matado sin haberles hecho un juicio, porque justamente toda persona merece un juicio, aun cuando se le aplica la pena de muerte, toda persona merece un Claro, juicio. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, es mentira que son 30.000 desaparecidos, como dice la izquierda. Esa cifra la inventaron en Holanda, en Ámsterdam, y fue, me parece, ahora ya no recuerdo el nombre de quien la inventó, lo tengo anotado por ahí, pero me parece que fue un ex montonero, que está el video, está el hombre hablando, o sea, está todo, toda la evidencia, ¿no? Que cuando fue a Ámsterdam, justamente cuando la guerrilla estaba siendo derrotada, le dijeron, miren, si el número es 4.000, que era el número que manejaban en ese momento, los judíos tienen 6 millones, entonces eso puede llegar a ser un crimen de lesa humanidad, pero ustedes con 4.000 no podemos hablar de un crimen de lesa humanidad. Entonces este hombre dijo, son 30.000. Y listo, ahí pusieron ese número, 30.000. Pero la CONADEP, y yo tengo el libro aquí, que es el famoso Nunca Más, la CONADEP reconoce 6.340 desaparecidos, no 30.000, eso es mentira. Lamentablemente, María Eugenia Vidal, la que era la gobernadora de Buenos Aires en su momento, quiso imponer el número 30.000 a todos los argentinos, como diciendo, yo me uno con la izquierda y digo que son 30.000. No puedes inventar números. Ojo, que haya sido uno ya está mal. Que haya claro, sido claro, uno malo. solo. No se justifica. No, a mí no me cambia que sean 30.000 o que sean 6.000. Estuvo mal que los hayan hecho desaparecer. Eso es obvio, ¿no? Pero acá se tiene que ver la mentira, porque no estoy yendo de menor a mayor, ¿eh? Hmm. Te voy a contar esto. Yo cuando estaba en Roma, estaba tomándome un gran capuchino de esos que extraño ahí en Roma, ¿no? En un famoso bar donde iba a tomar los capuchinos el entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto Wow. XVI. Recuerdo que se me sentó un señor adelante y me empezó, era argentino, ¿no? Me escuchó hablar español, entonces me empezó a hablar, ¿no? Y me dice, no, bueno, yo estoy acá en Roma, soy uno de los famosos desaparecidos, me dice. Wow. ¿Cómo le digo? Sí, soy uno de los famosos 30.000 desaparecidos, pero lo que sucede es que, bueno, yo cobro el dinero por la desaparición. Me conviene estar desaparecido, porque así tengo el dinero y Increíble. vivo bien acá. Es decir, ese era uno de los 30.000 que supuestamente estaba desaparecido. Con los derechos humanos han hecho un gran negocio. Las madres de Plaza de Mayo, Sí. que son las madres de Plaza de Mayo, son las madres de los terroristas, de estos que ponían bombas. Han hecho un gran negocio y han hecho desaparecer gente que nunca desapareció, que en definitiva están ahí en Roma, en España. Es decir, nosotros en Argentina lo llamamos el curro de los derechos humanos y el curro de los desaparecidos. ¿Qué significa? El negocio, que hacen plata con la vida de la gente. Cuando en realidad también hay desaparecidos de parte de militares, la guerrilla hizo desaparecer 18.000 personas y eso nadie lo dice, por otra parte, ¿no? Entonces vamos a ser sinceros acá, ¿no? Hubo una guerra, no hubo simplemente un conflicto armado, no se combatió a delincuentes. Hubo una guerra civil entre los militares y los guerrilleros comunistas que querían instalar una dictadura comunista en Argentina. Los guerrilleros actuaron durante gobiernos democráticos, no durante el gobierno militar. Lo del gobierno militar fue la gota que rebalsó el vaso. Eso es así, ¿no? Y después, por otra parte, sí, los militares no hicieron todo bien, ¿no? No hicieron absolutamente todo bien. Pasó lo de los desaparecidos, pasó también lo de la apropiación de bebés. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que acá hay que decir es que el caso de la tortura, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la tortura, pero como yo te decía la vez pasada, una Sí. cosa es la tortura y otra cosa son las dos cachetadas para que te hagan hablar, ¿no? Qué sé yo, o sea, mi padre a veces para hacerme hablar, una vez me tuvo que pegar, porque si no, yo no hablaba, ¿no? El tema está que en esa época, a nivel internacional, la tortura no fue condenada a nivel internacional, o sea, estaba internacionalmente aceptada. A los militares se los juzgó por una ley retroactiva. ¿Qué significa esto? Que esa ley
permitía la tortura, pongámosle, pero después los derechos humanos y los de izquierda, no, ellos que torturaron muchísimo, ¿no? Torturaron, pero a cansarse, porque a los prisioneros militares a veces los tenían en un calabozo de 1 por 2 metros, ¿no? Y los mataban de hambre, les pasaban la picana eléctrica, hacían todo tipo de torturas los guerrilleros también. Pero bueno, el punto está que a nivel internacional la tortura no estaba condenada en ese momento, estaba aceptada de alguna manera. Fue condenada después, o sea, después salieron leyes donde se condenaba la tortura como método para interrogar esto y lo otro. Alguno dirá, padre, pero ¿qué tiene que ver? Moralmente estaba mal. No se sabía si estaba mal, ahí está el punto, no se sabía si no se podía recurrir a ello. Hoy en día lo podemos decir, Claro. pero en esa época nadie, justamente le preguntabas a cualquier católico, a cualquier sacerdote, eh, para sacarle información a este guerrillero, le van a preguntar, a ver, querido, ¿quieres hablar o no quieres hablar? No, te van a pegar un par de golpes. Habla porque el tiempo corre y la bomba se tiene que desactivar. Eso, y pueden morir cientos de Bueno, personas. exactamente, con tal de hacerte hablar, te pego un par de golpes para que hables, porque de lo contrario, ¿cómo hacemos para sacarte la información? Hoy se puede discutir si es moralmente bueno, si es moralmente malo. No estoy defendiendo la tortura, pero el punto está que cuando tienes el tiempo que corre, van a explotar bombas, van a morir miles de personas, ponte en los zapatos de ese Claro, militar. Ese es el claro. asunto, ¿no? Ponte en los zapatos de esa persona. Entonces, dicho esto, dicho todo esto que vamos a decir ahora, el caso del papá del padre Javier Olivera. Sí, El porque papá del todos los padre Javier, medios, todos los medios lo ponen como un culpable y como un criminal de estos de película terrorífico, o sea, porque le ponen hasta el carnicero. sí, sí, sí. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Los guerrilleros perdieron la guerra militar, pero después de que Argentina perdió la guerra de Malvinas con Inglaterra, la democracia volvió. Y resulta que como parte del tratado de guerra con Inglaterra, esto no lo van a encontrar en ningún libro, pero esto hablando con militares, ellos me lo dijeron a mí, ¿no? Como parte del tratado de guerra de paz con Inglaterra, había que hacer el famoso desarme de las Fuerzas Armadas. Es por eso que hoy en día la Argentina no tiene prácticamente Fuerzas Armadas. Las tiene, pero están pintadas. O sea, Wow. las fuerzas Armadas más fuertes que tiene son la Gendarmería Nacional, quizás, ¿no? Algún militar que me está escuchando me puede corregir, pero la realidad es que se destruyeron las Fuerzas Armadas y volvió la democracia, pero con la democracia volvieron los guerrilleros exiliados que habían perdido la guerra militar. Y muchos de esos guerrilleros hoy en día son jueces, son gobernadores, son senadores. Entonces, ¿quién lo juzga al papá del padre Javier? Lo juzga un ex guerrillero. Ese es el punto. O sea, imagínate, no sé, ojo, voy a hacer una precisión. No sé si al papá del padre Javier lo juzgó un ex guerrillero, pero hay muchos militares que fueron juzgados por el juez Schifrin, que Schifrin era un ex montonero, justamente. Wow. Entonces, si te juzga el enemigo, ¿quién realmente te puede salvar de eso? Imagínate Es que que es tú eres el calcado sí, lo que está pasando en Venezuela ahorita. sí, sí, tú eres el guerrillero, pongámosle, yo soy el militar, y yo te encarcelé, te pegué un par de golpes para que hables, estuviste preso mucho tiempo, y de ahí viene la democracia, te sacan de la cárcel y te hacen juez, y me tienes que juzgar a mí. O sea, Claro. imagínate, ¿quién realmente me va a salvar de un juez así, no? Al papá del padre Javier lo acusaron, entre otras cosas, yo conozco una de las causas, pero por ejemplo, lo acusaron de la desaparición y la muerte de Marianne Eris, que era una ciudadana argentino-francesa. Y el papá del padre Javier nunca conoció a Marianne Eris, nunca la vio en su vida. El papá del padre Javier, para que la gente sepa, era militar, era comando, o sea, de las fuerzas especiales, era jefe de inteligencia. Él combatió la guerrilla. Eso es cierto, pero combatió la guerrilla como la combatieron tantos militares, porque ¿qué tenían que hacer los militares? Dejar que
la Tiene que guerrilla tome el poder y que sea Cuba. defender el país, claro. Exactamente, su misión es defender el país. Yo siempre, este ejemplo escandaliza a mucha gente, pero lo voy a dar, y discúlpenme, ¿no? La policía es una fuerza de retención. Cuando viene el policía te agarra el brazo, te toma del brazo. Si viene el militar, te rompe el brazo, el militar. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una fuerza de represión. ¿Qué significa? Que el militar viene para poner orden ante un peligro inminente, ante realmente un peligro que azota a toda la nación. Obviamente, el militar no te puede romper el brazo si tú no eres guerrillero, si tú no estás combatiendo, si tú no estás tratando de invadir el país. Pero estos guerrilleros estaban tratando de convertir en Argentina en otra Cuba. Esa era la realidad, ¿no? Y el papá del padre Javier combatió como hubiese combatido yo, en el sentido, si yo hubiese sido militar y los comunistas quieren realmente tomar la Argentina, ¿y qué podemos hacer? ¿Tenían que torturar? Bueno, no. ¿Tenían que violar mujeres? No. ¿Tenían que...? Pero no hay ninguna acusación concreta al papá del padre Javier de que realmente violó, de que realmente... Es decir, la gente que dicen que mató en esos juicios, como este caso de Mariana Ariz, es gente que el papá del padre Javier nunca conoció. O sea, los juicios fueron totalmente un circo total. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, alguno me dirá, padre, pero usted lo defiende al padre Javier y al papá simplemente por ser amigos. Miren, yo les digo una cosa. Yo con el padre Javier tengo muchas diferencias, en el sentido, somos amigos, somos compañeros de seminario. Cuando nos sentamos a conversar, hay muchas veces que yo no estoy de acuerdo con él, hay muchas veces que él no está de acuerdo conmigo, hay muchas cosas que él publica que yo no comparto, hay cosas que yo publico que él no comparte. Somos amigos lo mismo, porque justamente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Si el papá del padre Javier fuese realmente culpable de todo lo que dicen que es culpable, yo no lo estaría defendiendo. Pero realmente lo que les puedo decir a todos es lo de los juicios a los militares en Argentina, en muchos casos ha sido un circo, porque se han inventado causas, se han inventado acusaciones. Alguno que otro, por ejemplo, dijo que reconoció a tal militar, pese a que tenía los ojos vendados, a que no podía ver nada, después de 40 años, ¿cómo lo reconoció? La voz es inolvidable. ¿Cómo vas a reconocer por la voz después de 40 años a alguien que ni siquiera le viste la cara y no sabes si te torturó o no, ¿no? Es decir, han sido muchos de ellos juicios que son círicos. Ahora, termino diciendo que muchos militares merecían estar en la cárcel. Yo creo que particularmente los jefes, por todas las desapariciones que hicieron, bueno, ellos merecían estar en la cárcel. El problema es que se hizo justicia con ellos, pero los guerrilleros están todos en el poder, o sea, los que pusieron bombas, los que mataron, los que violaron, los que torturaron, que son de la izquierda, están todos en el poder. Esos fueron beneficiados y fueron premiados pese a todos los crímenes que cometieron. Los militares fueron los únicos que fueron realmente castigados, esos que son culpables, pero junto con los culpables castigaron a los inocentes también. Entonces, acá, en realidad, lo que hay es una venganza, no hay verdadera justicia. Son los guerrilleros que en su momento trataron de convertir a Argentina en Cuba, que se vengaron de sus enemigos en el campo de batalla. No lo pudieron hacer en la guerra, entonces lo hacen con el poder político. Esa es la realidad. Así es, padre. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual
va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el 6º continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.